Muchas gracias por venir y por haberme invitado para inaugurar un poco pues en enero, ¿no? con un poco este ciclo de charradas, ¿no? Bueno, creo que mucha gente de aquí me conoce, pero por si acaso, bueno, yo soy Inés, llevo como mucho tiempo trabajando en videojuegos, principalmente en marketing y comunicación. Y bueno, también muchísimo tiempo escribiendo de manera como más o menos profesional, que esto bueno es una cosa de la que creo que debatiremos un poco más adelante, ¿no? En la charla, ¿no? Que es al final esa diferencia entre pues ser escritor publicado o escritor no publicado, ¿no? Es que muchas veces siempre como que nos creemos como más o menos artistas dependiendo de pues todas las obras nuestras que hayan ahí fuera, ¿no? Bien sea pues en pintura o en videojuegos o en absolutamente lo que sea, mientras que pues el sistema editorial y el sistema de publicaciones es como un mundo paralelo en el que pues da igual muchas veces lo bueno que seas con tu contenido, que si no tienes contactos o si no tienes, digamos, como un colchón que te pueda apoyar económicamente, pues no vas a poder publicar, ¿no? Entonces, bueno, teniendo como este debate un poco como ahí latente, pues bueno, yo sí que he estado pues escribiendo, tanto ficción, narrativa, poesía, ensayos, y bueno, de hecho con los ensayos, pues publiqué uno este pasado julio, que es la narrativa de las delicias, que es principalmente como el motivo un poco de la charla de hoy, ¿no? Por un lado, pues lo que hay, digamos, dentro de este libro, y luego también como distintos temas que me gustaría tocar y me parecen interesantes, sobre todo como para mentes un poco creativas, ¿no? Pues eso, aparte también hago talleres de desarrollo inclusivo y participo en proyectos feministas y LGTBIQ+, tanto dentro de la industria del videojuego como dentro de lo que es el sector de la tecnología y cultural. Y bueno, ahí tenéis un poco pues redes mías y mi itch.io por si queréis jugar a juegos extraños. Vale. ¿Cómo he configurado esto? Realmente bromeaba con lo del secuestro, pero es posible que sí que sea un secuestro. Si empezáis a desmayaros, abro la ventana, pero de aquí no os vais hasta que yo termine todas las slides que he estado preparando hoy, muy emocionada. Porque, bueno, sí que por un lado yo quería hablar pues del tema del libro, ¿no? De ciertas cosas en cuestión, sobre todo de referentes, ¿no? El libro yo lo escribí un poco como en un margen, ¿no? En unos límites que yo me planteaba de, vale, existe mucha ficción, ¿no? Existen muchas narrativas en distintos tipos de formatos, pero muchas veces pues esas narrativas siguen siendo las mismas, ¿no? O nos generan los mismos referentes. Entonces, ¿qué pasa con el resto de referentes? No existen. La típica frase como muy manida, ¿no? De aquello que no se nombra no existe, en el fondo es un poco así con el tema de las imágenes, ¿no? Si generamos un imaginario a nosotros mismos en el que no existe pues una identidad disidente, no existen temas como la no monogamia, no existen mujeres fuertes, pues vamos a creer pensando que los espacios para mujeres fuertes pues son no están, ¿no? Que tú como mujer tienes ciertos papeles, ciertos roles, ciertas cosas que hacer en la vida, pero tú no te puedes ir por ahí a ser la que te salve a ti misma, ¿no? de esa bruja, y tiene que ser una bruja porque es una mujer y ese odio entre las mujeres, ¿no? Es decir, al final estamos creando como una especie de universo alrededor nuestro y eso va a ser lo que a nosotros nos va a dar la libertad de tomar decisiones. Entonces me parece súper peligroso el no rellenarlo con suficientes cosas, ¿no? Suficientes registros. Entonces, bueno, al principio voy a hablar un poco de los conceptos claves que me gustaría resaltar, que hablo también como en el libro, sobre el arte principalmente, ¿no? Y la validación artística. Luego hablaré un poco de lo que hay, ¿no? A nivel de narrativas, lo que nos deja esta situación que hay. Y luego hay una segunda parte un poco de la presentación en la que lo que intento es un poco como validaros a vosotros y vosotras y vuestra imaginación, porque yo imagino que si estáis aquí es porque tenéis como ciertas inquietudes artísticas más o menos desarrolladas, pero creo que lo chulo es que al final todos creemos nuestros propios referentes, ¿no? Y hay muchas veces que nos da vergüenza o no nos sentimos válides del todo por decir, bueno, es que yo tengo como esta cosa, pero no sé qué. Vale, pues todo eso conforma tu universo, ¿no? Cómo se conforma el universo artístico, de qué manera se desarrolla un poquito esto. Y si después de aquí, pues al menos tenéis como una motivación de poder escribir algo, poder pintar algo, poder expresar de una forma distinta, pues yo estoy súper contenta. Y sobre todo si no os desmayáis después de todas las slides que tengo. Vale. Este es el libro, un poquito de spam. Bueno, de conceptos claves. He traído como varios. Por un lado, el tema de arte y videojuegos, ¿no? Siempre hay como un eterno debate sobre que, bueno, si los videojuegos son arte o no son arte.
hay varias charlas muy interesantes. Hay una, por ejemplo, muy chula que hizo Marta Trivi el año pasado en Guadalindi, que por YouTube seguramente esté, en la que ella decía pues que los videojuegos no eran arte, ¿no? Y dentro de ese no ser arte pues te va explicando como muchas cosas en las que, bueno, puedes estar más o menos de acuerdo, pero es como muy interesante siempre, bueno, es que escucharla ya siempre es muy interesante en general. Pero para mí, digamos, un poco como la postura, al menos como más descriptiva, ¿no?, de la situación, es que siempre, por un lado, se ha tratado los videojuegos como algo no artístico por el tema de que está como muy mercantilizado, como si la música no lo estuviese o como si la literatura no lo estuviese, ¿no? Entonces me parece un poco falacia, ¿no?, someter al videojuego y su mercantilización a unos requisitos y unos mínimos que no le sometemos al resto de artes, ¿no? Y luego, por otro lado, siempre me ha parecido como que hay como esta especie de prejuicio hacia los videojuegos, porque para poder acceder al contenido de un videojuego, tú como usuario tienes que interactuar con ese videojuego, ¿no? Tú eres parte de esa historia. Entonces, claro, aquí entramos un poco a la segunda parte de los conceptos claves, y es que el arte, por lo general, siempre tiene como una forma de visualizarse, ¿no?, de verse muy elitista, ¿no? Es como, ¿por qué muchas veces decimos, no, es que a mí no me gusta la pintura? ¿Por qué? Porque pensamos que el arte es, o la pintura, ¿no?, es como un idioma que tenemos que descifrar y que si no sabemos exactamente lo que dice lo estamos haciendo mal, ¿no? Y muchas veces terminas de ver una película y te vas a buscar en internet qué es lo que te ha querido decir esa película, en lugar de tú, pues honestamente, tomarte una cerveza con tus amigos y debatir de lo que te ha dicho internamente, ¿no? O una Coca-Cola, no hace falta aquí hacer apología al alcohol. Pero, es decir, siempre estamos como intentando de alguna forma validarnos por una especie de élites o de estudiosos que han estado ya poniendo como un poco en palabras lo que todos tenemos que interpretar, ¿no? Y si no lo interpretamos bien, pues somos como menos válides para poder acceder a este arte, pues no. O sea, realmente todo el mundo, si tiene opinión, es capaz, si tiene opinión y tiene sentimientos, que prácticamente por muchísima gente así lo es posible que ciertas élites de este mundo gobernado por gente sin sentimientos pues igual no las tenga, pero por lo general todo el mundo es capaz de saber si le gusta algo, si no le gusta, qué le dice internamente, si le hace llorar, si le hace reír, etcétera. Todo eso es válido. El problema con los videojuegos es que esto es tan evidente por el mero hecho de que se necesita de alguna forma una interacción, o puede ser que no se necesite una interacción y eso ya es parte de la interacción, ¿no?, porque estás un poco siendo disruptor. Entonces, claro, esa parte de necesitar siempre como un componente externo a la persona que está creando como este mensaje artístico ya hace que de alguna forma a ojos un poco pues tradicionales se devalúe como este arte, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este concepto también de arte como elitismo, a mí me gustaría como que recapacitásemos, porque al final, si toda la gente que puede publicar o que puede generar como este arte y dejarlo ahí fuera y llenarnos el mundo de referentes, tienen también una posición pues elitista a nivel de casa o familia en la que han nacido, ¿no? Background, han vivido seguramente en una ciudad o tengan acceso a ir a una universidad en una ciudad en la que además también se han podido relacionar con gente, han podido viajar a X sitios, a poder hacer sus proyectos. Eso implica tener un estatus ya económico bastante distinto a la mayoría de gente, sobre todo pues cada vez más, ¿no? Hay una diferencia entre las clases sociales más grande. Entonces, claro, pensad en cuán peligroso es dejar ese imaginario únicamente a este tipo de personas. Al final no están, es como hace poco escuché como una especie de vídeo, no sé muy bien dónde fue, que hablaba de que el imaginario que tenemos siempre de la Navidad es una Navidad súper bonita, llena de muchísimos regalos, con un árbol precioso. Es una Navidad pues de una élite, más bien. Es decir, mi árbol de Navidad pues a lo mejor es una rama de pino, y yo, pues las cosas de decoración que le pongo alrededor son recicladas de año tras año. No me compro una decoración entera para la casa cada año, no tengo ese poder adquisitivo. También te digo que igual si lo tuviese me lo gastaría en otras cosas. Pero es decir, ese tipo de imaginario que tenemos ahí también nos hace sentirnos peor, ¿no?, si no tenemos acceso a esa Navidad de ensueño, que es la que nos venden. No nos venden en ningún sitio una Navidad más de una clase como más baja, ¿no?, o una Navidad con unas necesidades, si no es dentro de la tristeza, dentro de la vergüenza, dentro de, pues de nuevo, ¿no?, unos mensajes que son más bien negativos. Entonces esto es un poco a lo que me refiero, ¿no?, con esa relación elitista del arte. Vale, y luego, pues lo dicho, ¿qué son los referentes, ¿no? Esto como bastante fácil, ¿no? Pero
Pero es como esos referentes, esas historias que nos crean y que nos prefijan ahí, nosotros luego cuando consumimos estas historias y vamos nuestra hoja en blanco con la que nacemos llenándola de dibujitos y de cosas que nos gustan, que hemos visto en otros sitios, que nos hemos tomado como prestados de estas otras narrativas, cuando lo incorporamos a nuestra hoja, por lo general lo tendemos a comparar. Sobre todo porque siempre suele ser distinto, pues porque, como he dicho, ¿no? Estas narrativas, ¿no? Y estos referentes vienen pues de estas clases que son bastante distintas a las nuestras, ¿no? Vale, entonces, un poco con este batiburrillo de cosas que he dicho, ¿qué tenemos? Vale, pues tenemos un mundo que por lo general está creado pues por gente que siempre ha tenido como una situación de poder. ¿Y quién ha tenido una situación de poder? Pues por lo general los hombres. Las mujeres siempre hemos estado denostadas en una segunda posición, en una posición en la que no hemos tenido acceso ni al trabajo. Nuestras obras siempre han sido y siguen estando, por desgracia, clasificadas como obras para mujeres, como obras para un nicho, como un interés que no es genérico, mientras que lo que se ha producido por manos masculinas y por mentes masculinas siempre ha sido como lo genérico, ¿no? Y esto es bastante error, porque al final no deja de ser una mitología masculina y además una mitología masculina a la que fácilmente se ha comido el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo siempre habla mucho de luchar, de ser el mejor, de competir, y esto está muy integrado dentro de los roles de género en cuestión de masculinidad. Entonces, claro, luego tenemos pues esto a nivel de historias que creamos, ¿no? Pues en videojuegos tenemos sagas como las de Dark Souls o estas sagas como súper difíciles, que además siempre se dicen de, bueno, es que para ser un gamer de verdad pues tiene que gustarte este tipo de cosas, ¿no? Bueno, este tipo de historias y narrativas, que también en el cine pasa muchísimo, ¿no? Con series como Breaking Bad o como pueden ser El Padrino y este tipo de películas o de ficciones que hablan mucho como de ese juego de poderes. El juego de poderes es un juego súper masculino, es una narrativa muy masculina porque las mujeres ni siquiera hemos tenido acceso a poder pensar que podríamos tener poder de ningún tipo. Entonces, claro, esto genera una distorsión muy grande, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, esto es para todo el mundo lo tiene que disfrutar y bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo la verdad es que no lo disfruto. Yo no me siento identificada con este tipo de historias. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Que eres peor, eres tal? Bueno, pues a lo mejor habría simplemente que clasificar y que poner en contexto y decir, bueno, esto es una dinámica masculina, esto es una narrativa, ¿no? En la que tiene como una referencia masculina, y poniendo esas cosas como este tipo de nombres, ¿no? A lo mejor podemos analizar pues ciertos patrones de comportamiento o incluso, no sé, mandar un poco al psicólogo a alguien. Y luego tenemos como las veces en las que dentro de estas historias y estas narrativas que nos generan, pues también les da por, bueno, hablar de otro tipo de cosas, ¿no? De las mujeres, por ejemplo. Es como, vale, vamos a poner a una mujer dentro de esta historia. Claro, está muy bien meter diversidad o meter, pues no sé, como otras caras, ¿no? Si no fuese, pues que en el fondo tú no puedes sustituir simplemente como un hombre por una mujer y ya está. Porque las mujeres tenemos otro tipo de background, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Tomb Raider, que también es un ejemplo como muy manido, pero yo me voy a centrar simplemente pues Tomb Raider es un personaje que nació, digamos, a inicios de los 90, ¿no? Si no me equivoco, y a inicios de los 90 ya era una aventurera arqueóloga que lo flipas. Entonces eso significa que ha tenido que ir a la universidad, supongo que en los 80. Pues no me imagino yo las movidas que habrá tenido que pasar esta señora intentando ser arqueóloga en los 80, ¿sabes? Es que me refiero, cuando se va luego por ahí a excavar tumbas, pues igual a la persona que tiene más ganas de meterse en bronca no va a ser a un tigre que le salga por ahí intentando proteger el panteón, ¿sabes? Igual es, pues no lo sé, a su profesor de segundo. No lo sé. Ese tipo de narrativas, ese tipo de cosas, ¿no? Es como, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando empezaron luego como a crear, vale, vamos a reformular estos personajes femeninos, tal, tradicionales, y empiezan como a meterle como unos backgrounds de, bueno, familiares, tal, no sé cuántos, como, pues no sé, a mí me interesa como muchísimo más las dificultades que habrá tenido esta señora para poder llegar a donde está. Seguramente que haya sido la única estudiante en su clase de historia y de arqueología, ¿sabes? O sea, para llegar ahí, me interesa muchísimo más la carrera universitaria de esta señora que si tuvo traumitas con su padre o no, que honestamente todo el mundo los tenemos. Entonces, bueno, lo dicho, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Hace tremendo calor aquí, la verdad. No sé si... bueno, ¿dónde están las mujeres? Vale, pues por lo general,
pues las mujeres nos quedamos, si te miras a la historia, pues en este segundo plano, ¿no? En el plano de los cuidados, en el plano bueno, transparente muchas veces, como más de un background de servidumbre, complacencia, dependencia. Entonces, claro, cuando creamos estas historias que son como para mujeres... ¿Vas a abrir la puerta? ¿La vas a dejar abierta? Ah, vas a por aire. Ah, vale, digo, vas a traer una botella de aire, estupendo. Vale, pues eso, ¿dónde quedan las mujeres? ¿Dónde quedan estas historias de las mujeres? Bueno, pues principalmente estas historias de mujeres quedarían en si, pues no sé, José Luis, te apartas y dejas a tu compañera escribir algo. Pero eso es como muy complejo, ¿no? Moviendo como el sistema en el que vivimos, porque también es un sistema capitalista en el que si tú cedes un espacio te quedas tú sin trabajo y hay que pagar un alquiler. Los alquileres aquí en Barcelona me han dicho que no son baratos. Pues imaginaos si tienes que cederle el espacio o ese trabajo a tu compañera, pues seguramente, no sé, te toque buscar un puente bonito en el que hospedarte el resto de año. Entonces, claro, es complejo, ¿no? Ceder estos espacios, pero también es muy complejo escribir sobre una experiencia que no es la tuya, ¿no? Que sería un poco como el colonizar esta otredad. Tengo como varios ejemplos de que al final pues ese privilegio no se puede fingir, ¿no? Como es, por ejemplo, bueno, hay una película que es de Arantxa Echeverría, que es la de Carmen y Lola, si no me equivoco. Es una historia básicamente como de amor entre dos gitanas. Bueno, es una señora escribiendo cosas sobre señoras que se quieren. Vale, pero ¿qué pasa? Que Arantxa no es gitana. Entonces ella dice, pues yo con mis buenos ovarios voy a retratar como esta identidad y estas cosas. Y se fue ahí pues a contar esa historia en la que tú entras al cine con unos prejuicios sobre los gitanos y unos prejuicios sobre las lesbianas, y tú sales del cine confirmando esos prejuicios sobre los gitanos y esos prejuicios sobre las lesbianas. Y dices tú, pues qué bien, yo como persona paya me voy a mi casa diciendo, pues well done, he ido a ver una película como un poco de un grupo de gente distinta y es que tenía yo razón de cómo eran, qué malos los gitanos. Bueno, pues a lo mejor, señora, no le toca a usted hablar de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, hubo un artículo en Frida, que lo escribió como una asociación de gitanas feministas que hablaban, bueno, de que si al final tú estás retratando una identidad, estás retratando como un grupo de personas, una comunidad, y no generas ningún tipo de incomodidad, ¿no?, dentro de esa historia que relatas, pues en el fondo lo único que estás haciendo es simplemente asentar las mismas bases de ese prejuicio, ¿no?, de ese racismo, ¿no?, que hay hacia este grupo de personas. Entonces, ¿de qué te sirve, no? Es decir, también os digo que si vais a hacer cualquier tipo de ficción para asentar, pues que, no sé, por ciertos dictámenes que podría decir perfectamente Abascal, pues igual mejor no lo hagáis. Os quedáis en vuestra casa, jugáis a algo, no lo sé. Otro ejemplo es con videojuegos. En este caso, Cyberpunk es un videojuego en el que, bueno, además de que se hizo como muchísimo marketing sobre la elección de los genitales, ¿no?, de tus personajes, que es como, no lo sé, o sea, yo me imagino la tarea de una persona que tenía que ir a la oficina a hacer miembros viriles diciendo, por favor, estoy en cuarto de la ESO, no lo sé. Bueno, cada uno tiene sus procesos de desarrollo como vean convenientes. ¿Qué te han dicho, Laura? Ah, bueno. Podemos hacer así como en petit comité. O no respirar mucho. Muchas gracias por la gestión del aire. ¿Cómo? No, a lo mejor también podéis abrir por ahí un poquito o algo. Sí, para que se genere como una corriente. Más bien calor, no sé. Hombre, en fin. Cambio climático, amigos. Eso o la buena ventilación de cocherens. Perfecto, bueno, pues vamos a ver qué tal. Si de repente os voláis, pues mira, cerramos. Bueno, pues en el caso de Cyberpunk,
Bueno, es un juego en el que, como muchos, ¿no? Juegos en los que dicen, "No, vamos a callar la boca a estas señoras que quieren señoras en sus juegos diciendo que tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes ser un hombre, una mujer, puedes ser lo que tú quieras". Y es como, vale, sí me parece muy bien, pero las historias no se leen iguales, ¿no? En el caso de Cyberpunk, por ejemplo, había una misión secundaria en la que tú tenías pues que hacer, pues típica misión súper didáctica, ¿no? De hacer básicamente de camello, en la que tú tienes que coger la droga que te da un señor y dársela a otro señor. Bueno, pues aquí a mitad de esta misión, bueno, al inicio más bien de esta misión, te dice como que te asegures de que es la droga tal no sé qué. La cosa está en que entre unas cosas y otras ese señor te droga a ti. Te droga a ti y tú te levantas, o sea, es como que hay un fundido en negro y te despiertas dentro de una bañera desnude, ¿no? Para no decir género, y fuera de ese baño en el que estás ahí, pues sin ropa, hay un montón de señores que pues te han robado. Bueno, esto leído desde un punto de vista masculino, bueno, pues estás con vida, pues chachi, ¿no? Sin más, ¿no? Porque no pensamos, ¿no? en el abuso, digamos, homosexual ni nada de esto. Es como, bueno, pues te han robado, ya está. Ahora, leído desde un punto de vista femenino, yo, que lo estaba jugando, yo me aterroricé. Es decir, o sea, yo eso lo leo con una perspectiva y con una mentalidad de abuso bestial, porque son las referencias que como mujer pues tienes que convivir con ellas. Entonces, claro, es decir, tú no puedes simplemente pretender que haciendo una historia con una mujer o con un hombre vaya a ser lo mismo, porque las vivencias que tenemos, el mundo en el que vivimos, nuestro contexto es absolutamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo directamente ahí lo que hice fue cerrar esa misión y cargar antes, porque no quería hacer pasar a mi personaje por esa situación, la verdad, me parecía como demasiado traumática, ¿no? Y que nadie le genere ningún tipo de trigger, ¿no? Mientras están ahí no sé cuántos mil desarrolladores dibujando pelicos en los huevos, ¿no? De esa gente que puedes elegirla ahí, la genitalia, que de repente nadie se pare a pensar en que este tipo de misiones pueden generar ciertos triggers, pues dice mucho, ¿no? De este mundo señoro, ¿no? Y de estos referentes que tenemos, y de que si tú no tienes equipos diversos, pues nadie va a llamar la atención sobre este tipo de cosas. En el caso también, pues por ejemplo, series como Juego de Tronos, esta es un poco más bien La Casa del Dragón. Al inicio un poco de la serie, el personaje pues digamos como la princesa, que va a ser como la primera reina, que la están un poco preparando para que sea fuerte, valiente, tal no sé qué, tiene, digamos, unos ovariazos tremendos, y es como conforme tú vas viendo la evolución de la serie, en el momento en el que ella se hace mayor, pues se dedica de repente a tener hijos y a follar, que me parece muy bien como persona adolescente, en aquella época, no sé cuál sería la de los dragones, pero es como, no sé, a mí me falta como un poco de evolución del personaje lógico, ¿no? Si es una persona que le han estado diciendo, vale, porque tú eres así de cabezota y que tienes como este tipo de ganas, ¿no? De liderar cosas y has tomado igualmente como ciertas decisiones que son interesantes, vamos a modificar pues este registro para que seas reina. Esto me recuerda un poco a nuestra princesa, ¿no? Leonor, pero igual sin dragones. Y es como, y de repente ya se te olvida un poco el tema este de poder ir tomando decisiones porque te apetece pues tener hijos, ¿no? Y es como que vas a gobernar a través de tus hijos. Bueno, pues a mí me parece como una cosa que yo no lo veo como un seguimiento normal, sino más bien como una especie de imaginario más masculino, ¿no? Con esto. Y luego, para terminar, esto me pasó también un poco con los Bridgerton, que es una serie que yo, pues guilty pleasure a tope, a mí me encanta este mamarracheo. Yo estaba como muy in love, ¿no? En la temporada en la que iban a hacer protagonista pues a la que es escritora, a la que es un poco distinta, a la que tiene como una visión del mundo además como más empoderada de yo me gano mis perras, yo no voy a depender de absolutamente nadie. Y lo siento mucho, esto es un spoiler grandísimo, pero termina la temporada siendo súper feliz teniendo hijos. Bueno, no sé. No me cuadran a mí las cosas, la verdad. Entonces, claro, no dejan de ser, de nuevo, como unos registros, unos referentes, unas narrativas bastante masculinizantes en las que a las mujeres nos dejan como en esos espacios bastante limitados. Y creo que se nota el airecito, al menos por aquí sí. Estoy muy feliz, la verdad. Muchas gracias, Laura. Vale.
Entonces, un poco en resumen lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Qué aportas, ¿no? ¿De qué manera es como interesante esto que estás haciendo? De nuevo, si no estás aportando algo distinto, un referente distinto, algo que haga pensar, y lo único que estás haciendo es como confirmar ciertos prejuicios, pues igual lo que estás aportando es pues una pestañita, o sea, una muesca más, ¿no? En el área del prejuicio, del racismo, incluso del odio hacia lo ajeno, y sobre todo no estás dejando que otras comunidades, otras identidades puedan expresarse y puedan tener una libertad a la hora de existir, ¿no? Una libertad parecida pues a toda la que el hombre quiere. Incluso el hombre tampoco está a lo mejor decidiendo como otro tipo de cosas, ¿no? Porque tiene también como muy prejuiciado cuál es su marco de actuación. Pero ante todo es como si tú estás ocupando otros espacios. Tienes que hacerlo muy bien a la hora de informarte, de ser respetuoso, de ser ético, para que bueno, pues que se lea de una forma que aporte realmente, ¿no? Vale. Entonces, lo que nos deja un poco como esta situación, ¿no? de antes, de referentes, de unos marcos como muy, muy prefijados, muy tal. Es que, bueno, ahora, por ejemplo, cada vez más estamos como en una época de, pues eso, de nosotras como mujeres querer hacer cosas, de darnos incluso un espacio como más amplio para poder crear, pero claro, esto genera ciertas situaciones, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema del mimetismo. Esto pasa, por ejemplo, también muchas veces en espacios de trabajo, cuando tú, pues de repente contratas a mujeres y ya te esperas como que todo el feminismo va a entrar por la puerta con una señora a la que has contratado. Bueno, pues a lo mejor la señora está un poco cagada. Y esa señora lo que quiere es llamar lo menos la atención y además va a ser como todo el foco, todo el tal, o sea, lo que quiere es, por favor, sobre todo que le paguen a final de mes. El mimetismo es básicamente pues cuando una mujer adopta un rol para poder, pues bueno, ser parte de ese grupo, porque nadie queremos ser tampoco como una excepción. Entonces hay muchas veces que, sobre todo si una persona lo que quiere es, pues eso, trabajar, llegar a su casa y achuchar a sus gatos y ya está, y que no le fastidie mucho, pues terminas un poco siendo un +1 a las decisiones que se van tomando. Y luego si tampoco tienes como mecanismos que impulsen, ¿no? o que respalden el que se creen, digamos, esas historias y se den voz y no tenga vergüenza ni tenga palo a poder compartirlas, pues va a seguir siendo como una persona más, o sea, va a intentar ser pues como otro señor y ya está. Y luego que por otro lado hay muchas mujeres que, bueno, que simplemente han aprendido que siendo de esta forma, en plan lead, siendo una persona que chilla mucho, que tal, es decir, adoptando un poco los estereotipos de cómo se comporta un hombre, es como se llega al éxito, pues van a ser así. Entonces tampoco nos aporta mucho más, ¿no? Esa narrativa, porque estás adoptando una narrativa masculina. Entonces esto muchas veces se hace pues eso, pues por supervivencia y por referentes previos. Es decir, a mí esto, por ejemplo, que creo que nos ha pasado pues a prácticamente todas las mujeres, cuando yo era adolescente, yo las referentes que tenía femeninas era básicamente o ser una mojigata, lo cual era como súper aburrido, aunque en las películas de terror era la única que sobrevivía, o ser como, en plan, la chica un poco más fresca, ¿no? Que es como, bueno, te mueres la primera de las películas de terror, pero al menos te lo has pasado bien, ¿qué quieres que te diga? Entonces, claro, si te tienes que elegir dentro de esos referentes cuál es el que tú coges, que solamente hay dos, o ser en plan la femme fatal, o ser en plan pues una tía súper aburrida, pues la verdad, en mi caso, pues yo terminé optando pues o bien ser una especie de señor o ser una especie de como de femme fatal, que todo mal, la verdad, pero es como lo único que nos quedaba. Entonces es como si tú los referentes que tú tienes son muy limitados y sobre todo muy adecuados al consumo masculino, pues es que no te queda otra. Entonces es como, ¿cómo hemos crecido? Pues la verdad, como hemos podido. No nos juzguéis a las nosotras del pasado. Vale, y luego está la otra situación que es un poco como la colonización, ¿no? Es decir, esto bien es como o de culturas o simplemente como de esa otredad, ¿no? Ande que no hay, pues en un momento en el que como ahora estamos escuchando como, vale, pues todo el tema de la identidad pues más disidente, ¿no? Historias de gente trans, historias de gente de otras, pues no sé, de otros países, de otros, no sé, de otras razas, etcétera, etcétera. Pero ¿desde dónde se coge esto, ¿no? Esto se coge igualmente desde la mentalidad pues, europea o norteamericano-centrista, ¿no? Con unos prejuicios, con unos límites, con estos referentes, que son los que vamos a seleccionar como estas historias. Y en la mayoría parte de los casos
vamos a prejuiciar o se va a prejuiciar de, vale, esta historia es más válida que la otra, porque la otra, qué cosa más loca, ¿no? De repente están hablándome de que el tiempo no existe. Bueno, pues es que a lo mejor los mexicanos aztecas pues tenían otro concepto del tiempo, pero como no se termina como de entender eso, pues vamos a coger lo que prejuiciamos, ¿no? Y al final estás como de alguna forma seleccionando cosas que están como alrededor de tu prejuicio, ¿no? Y también estás como así pernotando, ¿no? O sea, prefijando cómo es esa cultura, ¿no? Y estás haciendo como una colonización o directamente poniéndote tú como en el papel de esa persona. Esto hay un ejemplo muy claro, que es la situación de estos 3 señores con gabardina llamados Carmen Mola. O sea, a mí me flipó muchísimo cuando recibió Carmen Mola el premio Planeta y de repente pues eran 3 señores con gabardina que se la quitaron y eran 3 señores. Y fue como, o sea, ¿cómo pueden tener como la desfachatez, ¿no? De con todo lo que nos cuesta a las mujeres poder publicar, poder llegar ahí, poder decir algo, que en un momento en el que se están empezando a publicar a más mujeres, vengan unos señores con sus tremendos huevazos a decir, bueno, pues yo me voy a llamar Carmen y voy a estar publicando cosas que la verdad no me he leído nada de ellos, igual son buenísimos, o sea, imagino, ¿no? Por haber ganado el premio Planeta, aunque creo que esto prácticamente se compra, pero bueno, igualmente es como esta especie de usurpación del poco espacio que nos dejan. No deja de ser de nuevo como esta colonización, ¿no? Es como estos señores llamados Carmen van a contar una historia de qué, ¿no? Es decir, van a seguir contando la misma historia de siempre, con los mismos referentes de siempre, las mismas cosas de siempre. No aportan realmente como nada, porque a lo mejor el aportar simplemente es como una cosa como súper básica, como que la madre del protagonista sea una madre soltera y esté feliz y todo le haya ido bien y de repente se abra Tinder para hacerse un novio. No sé, porque son historias que a lo mejor a nosotras se nos ocurren porque tenemos un imaginario pues más a lo mejor no sé, en los que te gustaría pensar que eso puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, pues un señor a lo mejor no piensa en eso, pues pensará en sus cosas de señor. No soy hombre, no sé muy bien qué pensáis, pero es decir, al final son unos referentes muy distintos. Entonces, pues no sé, me gustaría que no se llamasen Carmen Mola y se llamasen pues señor número 1, número 2 y número 3. En fin, pasamos a la parte como un poco más creativa. Después de semejante turra que os he metido aquí de mis movidas y ejemplos y teorías, que es un poco como de dónde nacen, ¿no? Como esos referentes nuevos. Hay mucha gente que le da como mucho miedo a mostrar como sus debilidades y mostrar qué cosas tienen, ¿no? Son para ser únicos, ¿no? Lo cierto es que al final, si todos de alguna forma somos creativos, pues somos creativos por alguna razón, ¿no? Ha habido algo en nuestra vida que nos haya generado el querer escribir, el querer pintar, el querer hacer cosas. Nos da mucho miedo ser únicos, pues porque por lo general, y más dentro de pues a lo mejor un grupo como puede ser el que te gusten los videojuegos o te gusten un poco las pelis más raras, siempre ha sido como el friki, el empollón, el bicho raro, ¿no? Entonces es como siempre hay mucha discriminación a nivel general sobre las personas distintas. Sin embargo, esa cosa que nos hace únicos cuando somos mayores va a ser como la cosa que nos va a hacer extender una mano a otra persona, ¿no? Bien sea por empatía o bien sea porque de manera cómplice tú también has sido único en esa cosa. Hay muchas veces que no hablamos de las cosas que son como negativas, ¿no? Porque siempre vivimos como en esta especie de mundo de Mr. Wonderful en el que todo es magnífico y luego tenemos todos unos traumazos terribles que no nos dejan dormir, insomnio hasta las 6 de la mañana. Bueno, pues a lo mejor si hablásemos todos un poquito más de las cosas que tememos, de las cosas en las que somos débiles, seguramente pues tendríamos un mundo en el que a lo mejor Trump no estaría donde está, o a lo mejor tendríamos como, no sé, unos canales de comunicación que nos abriesen a explorar muchísimos más temas, ¿no? Y ser pues eso, más amigos, ¿no? Y más supportive, ¿no? Unos con otros. En mi caso, por ejemplo, yo bueno, esta soy yo con mi hermana y de pequeñas. Yo soy creativa pues porque en mi casa nunca hemos tenido mucha pasta, mucho dinero, entonces yo le escribía cuentos a mi hermana para que aprendiese a leer, copiándolos un poco de los cuentos como que le compraban a ella, ¿no? Entonces ahí descubrí como una especie de juego en el que la verdad pues me hacía mucha ilusión el que mi hermana pues pudiese aprender conmigo y tener, digamos, como esas historias, ¿no? que estaban como un poco en mi cabeza. Cuando hablamos, ¿no? como de ese rasgo nuestro que es como distinto, muchas veces pensamos que es como una cosa, por un lado, de la que avergonzarse y por otro lado, que
que va a ser extremadamente distinto al resto. Mientras que si analizamos un poquito qué obras son distintas, siempre encontramos que hay mucho de nosotros en esa cosa rara, ¿no? En esa unicidad. Entonces, para mí, yo creo que el tema de encontrar nuestras rarezas y de abrazarlas un poco, de igual haber pagado mucho dinero en terapia para poder abrazarlas, es también el saber que son un tesoro. Es decir, al final es lo que nos hace únicos, ¿no? Al final todos somos personas con nuestra carne, hueso, nuestra forma de vestir, nuestro tal, pero tenemos como una cosa específicamente que nos va a hacer únicos y nos va a hacer distintivos del resto de gente. Mientras que lo fácil para el capitalismo, ¿no? Y para el sistema en el que vivimos es que tú vistas de una forma concreta, con unas medidas concretas y que intentes encajar, ¿no? En esa forma universal de concepción del mundo. Lo interesante realmente, yo creo, para hacer como un mundo no solamente más diverso, sino pues eso, como mucho más en el que podamos aceptar más al prójimo, es darnos cuenta de que esas rarezas son una virtud. Es posible que porque hayas tenido que pasar por estas cosas que son traumáticas, que bla bla, que ha fastidiado todo, pues te haya hecho ser una persona que disfrute muchísimo cocinando para sus amigos, por ejemplo, o que tenga unas historias o que tenga como una forma de pintar súper rara y súper interesante para el resto de gente, que le llame muchísimo la atención. Entonces, eso a mí me parece, o sea, abrazar eso, después de mucho mindfulness principalmente, me parece como una cosa súper bonita, que a nivel un poco como creativo, si os apetece, no digo que luego esa creación la expongáis en redes sociales o la capitalicéis de alguna forma, aquí ante todo anticapitalismo, pero sí que las abracéis, ¿no? Y encontréis como en ellas pues una historia interesante, ¿no? Es un poco lo que digo ahí, ¿no? Pues qué te hace, ¿no? como persona única. La originalidad nace un poco de esos detalles que son distintos al resto, ¿no? Es decir, pues igual, me lo invento un poco ahora, igual a mí la historia de Matilda, por ejemplo, que cuando era pequeña pues me parecía súper bonita, porque claro, yo era pues una empollona como ella, me llenaba muchísimo, pues porque era una persona distinta, era alguien que le gustaban los libros, era además una niña que tenía como un superpoder súper chulo que a mí ojalá haber tenido, tal. Entonces ese tipo como de historias y de excepciones, ¿no? Porque lo fácil habría sido pues crear una historia más de una niña dentro de otro grupo de niñas, o que es un poco rarita y se va con sus amigos a jugar al fútbol y no sé qué, pero esa rareza, ¿no? De esta niña empollona que termina siendo como súper guay, te da también como fuerza, ¿no? Y te ayuda en ciertas, o sea, te genera un referente en el que no estás solo, ¿no? Y al final esa cosa original, ¿no? Ese detalle original es lo que te hace de alguna forma empatizar, aunque sea simplemente porque tú no lo has vivido pero te parece interesante. Vale, ya entramos un poco en el tema de nuestros universos, ¿no? Es decir, tenemos un poco más o menos claro como esa movida que nos hace distintos. Vale, pues ahora vamos un poco a expandirlo, ¿no? Esa unicidad nuestra, ese tesoro nuestro. Esto lo cogí de uno de los talleres que hago de escritura, ¿no? En los que, bueno, hay mucha gente pues que piensa, vale, pues es que mi cosita rara, mi excepción, ¿no? Es como una cosa pues que a lo mejor no es como tan importante o tan grande para crear algo o tal, y es como ya, pero al final vosotros sois muchísimo más que esa excepción, ¿no? Esa excepción es como una especie de pertuberancia en vuestra forma de andar que os ha llevado a tener ciertos movimientos o a dirigiros en una dirección en lugar de otra, ¿no? Y esas direcciones pues pueden ser que te hayan llevado a unos intereses pues no sé, pues por ejemplo de ciencia ficción, de películas gore, de viajar, de que te flipen los animales, etcétera, etcétera. Hay otra forma de descubrir cuál es como ese mundo vuestro, ¿no? Esa excepción vuestra, esa unicidad vuestra, que es básicamente las turras que les metéis a vuestros colegas cuando quedáis a tomar algo. Si principalmente habláis siempre de lo mismo, ese hiperfoco es vuestra movidita. Abrazadlo, es precioso. Y de alguna forma, o sea, no os avergoncéis de él, explotarlo más desde una forma, pues eso, expresiva, ¿no? Desde una forma relacional, desde una forma artística, me parece precioso eso. Y luego también las historias que vemos, ¿no?
Yo estoy como muy a full con Yorgos Lanthimos, que es un señor griego muy loco que hace películas estupendísimas. A mí me encanta porque, es decir, ese señor y yo somos la misma persona, solo que él con mucho más dinero y en Estados Unidos, y una relación muchísimo más estrecha con Emma Stone que yo, que aún no sabe que es mi mujer, pero algún día lo sabrá. Entonces, es como a mí me encanta todas las cosas que él hace porque habla mucho de las estructuras sociales, de cómo vemos las tradiciones, de las cosas que damos por sentadas y que no, que a lo mejor podríamos dudar sobre ellas, ¿no? Y darles como otra forma y estructurarnos de otra manera y relacionarnos de una forma totalmente distinta con el entorno y las personas. Esas son mis movidas. Es decir, a mí tú me hablas de cosas que en el fondo son una, o sea, que me estás hablando de una cosa y en el fondo es otra, y yo, mira, me tienes ya compradísimo. Entonces, si termino siempre viendo como el mismo tipo de historias y termino consumiendo el mismo tipo de géneros, etcétera, etcétera, es porque eso es también como mi movidita, ¿no? Y de nuevo, al final, pues estos intereses, estas turras que le metéis a los colegas y estas historias que vemos, suele ser lo que componga esa unidad nuestra como creadores o como creadoras, ¿no? Y de nuevo, o sea, explotadla, no os avergoncéis, no intentéis amalgamaros con el resto de gente, no mimeticéis, luego hacéis lo que queráis, ¿sabes? Pero es mi recomendación. Y bueno, yo aquí, por ejemplo, quería un poco pues hablar de mí, que para eso me han invitado a dar la charla esta, y ahora si quieres pues pasamos un poquito el micro. Cuando yo me pongo a pensar en pues eso, en por qué creamos y qué tipo de referentes quiero aportar al mundo, ¿no? Porque esto, volviéndolo un poco a encajar con la primera parte de la presentación, que me ponen un micrófono delante y me pongo aquí a dar una chapa tremenda de muchísimas cosas, pero principalmente yo quería un poco hablar como de que expandáis como este mundo vuestro, ¿no? Para generar más referentes en todas direcciones. En mi caso, los referentes que principalmente yo quiero crear son un poco como los de la desestructura, ¿no? Es decir, el coger, analizar un poco qué es lo que hay y plantear dudas de por qué es esto así, ¿no? De qué manera estamos fomentando o construyendo más sobre un sistema que realmente no nos gusta, ¿no? Y que pensamos que no podemos hacer nada, pero bueno, siempre se puede hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo como todas las cosas que hago, pues siempre van un poco como en esa dirección, ¿no? De intentar plantar como una semillita, una duda que te genere una incomodidad, ¿no? Con el sistema en el que estás viviendo y la forma que tienes de hacer las cosas. Pero de nuevo, esto yo, pues porque soy, la verdad, muy pesada y otra cosa no, pero siempre estoy como intentando pues sacar cosas adelante porque la verdad creo mucho en que esto pues podría ser chulo y podría contarse y podría de alguna forma como ayudar, ¿no? O generar como estos referentes. Pero también hay referentes que pueden ser simplemente para ti. Es decir, aparte de todas las movidas que yo hago y que intento publicar, también hago muchas movidas con las que mareo principalmente a mis amigos. Que son, digamos, como... Es decir, cuando tú te pones como a crear algo, ¿no? Es como si ahora, yo ahora os digo, vale, intentad hacer como un mundo, ¿no? O tener como más referentes, generar como más referentes al mundo sobre esas pequeñas excepciones vuestras y decir, bueno, esta señora loca, voy yo a ponerme aquí, ¿sabes? A pintar de repente un día y donde lo pongo yo esto. Bueno, es que no todo tiene por qué estar hecho para el mundo exterior, ¿no? Hay también como muchísimas cosas que podéis hacerla para vosotros mismos y que igualmente son súper válidas, porque si, por ejemplo, una de las cosas principales, como eso es mi caso, ¿no? A mí me gusta mucho como replantear el por qué las cosas funcionan de la forma en la que funcionan. Estas conversaciones, ¿no? Que yo tengo de manera artística no tienen por qué ir solamente hacia afuera, también pueden ir simplemente hacia adentro y yo pues feliz, yo me voy luego a dormir tranquilamente y seguramente me iría hasta las 3 de la mañana dándole vueltas a esa pregunta, pero al menos me he quedado como a gusto un poco como con esto. Entonces, bueno, hay arte y cosas y proyectos que sí que pueden de alguna forma tener como un espacio de ti hacia afuera, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, el espacio de mí hacia afuera es publicar o crear una película o tal, bueno, es como lo primero en lo que vemos, ¿no? Pero a lo mejor es simplemente, pues no sé, ir al casal de tu barrio o ir al club social de tu zona y poder exponerlo a la gente, decírselo a tus amigos, es decir, el de tú hacia afuera no tiene por qué ser a nivel mundial, de hecho es muchísimo más importante que llegue de una manera local y que poco a poco como esa idea se vaya expandiendo, ¿no? Pero si no llega como principalmente a tus amigos, que son los que más te conocen, ¿cómo vas a llegar, ¿no? a otra gente?
Pero luego también está como esa especie como de conversación hacia adentro. O sea, yo, por ejemplo, bueno, ahí hice pues una movida de cerámica en el momento en el que iba a cerámica, que básicamente esto fue porque me apetecía jugar con las texturas, en plan, a ver qué pasa, hasta qué punto puedo forzar algo antes de que se rompa, ¿no? O jugar con las grietas, que es como se supone que tienes que evitar que una obra tenga grietas en la cerámica, pues yo quiero como que eso justo sea la clave, ¿no? de la obra. Entonces, bueno, esto yo pues no he hecho nada con esto. Yo luego le plantaba ahí unas flores tranquilamente en mi casa y ya está. Y yo estoy súper orgullosa de este tipo como de recapacitación que yo tuve y de obra que yo tuve para mí. ¿Esto me va a llevar a algún lado? No, pero porque no necesitamos que las cosas nos lleven a ningún lado más que nos motiven a nosotros mismos, ¿no? O por ejemplo lo del Jamloween fue una movida que lié a mis amigos para Halloween, que no querían salir de fiesta, y les invité a mi casa a hacer una exposición de repente sobre el terror a través de espacios luminosos, y la verdad es que estoy muy contenta con mis amigos, que me dijeron venga para adelante y me montaron una exposición, varios jueguitos y varios textos, y es como bueno, esto pues es una movida que yo quería de alguna forma sacar, que me apetecía mucho explorar y que creo que traía como unas conversaciones un poco distintas. Y la gente pues se animó, ¿no? Entonces es como no todos esos referentes tienen que ser unos referentes a nivel grandiosos, no sé, mágicos, y que vayan a generar un antes y un después en la sociedad. Hay muchas veces que lo que necesitas es simplemente pues tener esta conversación contigo mismo primero y luego sacarla pues un poquito como más allá, si te apetece, ¿no? Porque no todo tiene por qué ser expandible, ¿no? Pero al final es importante el no pensar que simplemente los referentes, que son los que consumimos pues en las películas, en las cosas que recibimos, son los únicos, ¿no? Y que los nuestros también son absolutamente válidos. Y creo que ya está. No sé si me he hecho un speedrun o no, pero mi presentación básicamente es hasta aquí. Entonces no sé si tenéis alguna duda o si principalmente queréis un poco como contestar a esta pregunta, si alguien tiene como pues tiene como intereses creativos de alguna forma, ¿no? Y quiere, y ha pensado alguna vez, ¿no? en estas cosas de hasta qué punto externalizarlas o simplemente quedárselos para sí mismo y los referentes que genera. Bueno, y gracias también por aguantar esta turrita. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Nadie quiere compartir sus secretos creativos? Pues ya. Ya veo, es que además ni siquiera se ha sentado nadie en esta primera fila, como si necesitase yo una barrera. No muerdo por lo general. Aquí hay una muchacha que se ha estado como riendo en muchas partes de la sesión. Puede ser, no lo sé, ¿no? Bueno, no voy a intentar forzar a nadie a nada que no quiera hacer. Venga. Siempre pregunto yo. Hola, soy la otra pesada de las turras. Me gusta mucho la parte de crear para uno mismo, porque cuando yo escribía cuando era más pequeña, fue un hábito que fui perdiendo después de tener vida, de no tener vida, quiero decir, de trabajar más que tener vida. Y realmente cuando hablaba con otras personas que han publicado, porque mucha gente que me acompañó en esa etapa de mi vida, pues ahora son escritoras famosas, y es en plan de... Cuando va gente que acaba de empezar, siempre dice la misma reflexión. No, es que de esto no puedo vivir. No, es que ¿para qué voy a escribirlo si nadie lo va a leer? No, ¿para qué voy a compartir? O sea, ¿para qué voy a crear nada que no tenga nada más que aportar al mundo? Y me parece una reflexión muy triste, o sea, que la gente solo piense en crear o para sacar rédito económico, de alguna manera, que es lo que más estoy viendo hoy en día a la gente que se apunta casi a cursillos de casi cualquier cosa, incluso de pintura, o simplemente porque haya gente que les diga algo sobre su obra. A todos nos gusta que la gente comparta las cosas que creamos, pero creo que es importante y que es algo como muy válido y que te hace, pues, no sé, sentirte mejor el crear algo porque quieres. ¿Tú cómo harías a esta gente que tiene esta mentalidad? O sea, ¿qué pasos tendrían que seguir para quitarse estas cosas? De decir, a ver si me lo explico. ¿Cómo ayudarías a que alguien empiece a crear por el hecho de crear, no solo por el hecho de sacar un rédito económico o la validación de otras personas?
Pues es una pregunta muy interesante, porque cuesta mucho sacar de un sistema en el que vivimos. Es decir, vivimos en un sistema extremadamente capitalista y en el que todo, o sea, necesitamos, además, estamos todos bastante malitos y por lo general necesitamos una validación externa bestial, con absolutamente todo. Entonces, claro, sacar esto, o sea, como los hobbies del capitalismo es muy difícil, porque ya no hace falta que sea un capitalismo monetario. Puede ser un capitalismo de likes en redes sociales o de veces que te han compartido, de engagement, ¿no? Que es como horrible. Entonces, claro, es como que quitar como un poco eso de ahí implica también como desestructurar un poco tu cabeza de hasta qué punto quieres esto o no lo quieres o quieres invertir tiempo en esto, porque al final invertir mucho tiempo como en redes sociales y todo esto te quita mucho tiempo artístico y mucho tiempo de aburrimiento, que es súper importante para ser creativo, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado está pues el tema este de la validación externa, ¿no? Yo he de decir que después de todo lo que pues siempre he hecho como de manera creativa, tal y más cual, creo que fue como hace un par de años cuando digamos, o sea, accedí un poco a darme cuenta de que también era válido de que también era válido el tema de crear para uno mismo, y esto fue gracias a, pues honestamente, mi psicóloga. Es decir, llegó un momento en el que yo me di cuenta de que había parte de las cosas que yo hacía a nivel artístico que las hacía para que, pues mira, que de repente voy a ser como súper intensa, para que mis padres de alguna forma estuviesen como orgullosos de mí, ¿no? Y este tipo de cosas que por otro lado es como lo que venimos mucho mamando del sistema educativo. El sistema educativo, tú te ponen una nota y tú eres más o menos listo, lo has hecho más o menos bien dependiendo de esa nota que te han puesto. Es que está todo muy bien montado. La persona que se le ocurrió el capitalismo lo pensó muy bien. Entonces, claro, de nuevo, es muy difícil salir de ahí, pero creo que el paso número 1 para poder un poco descifrar esto o al menos empezar como a hacer cosas para ti misma es el pensar realmente qué necesitas de ahí, por qué estás haciendo eso. ¿No estás haciendo eso porque realmente quieres ganar dinero de esto? ¿O porque quieres ser famoso? ¿O porque quieres que la gente te quiera? Es complicado ser honesto con esta situación, porque hay muchas veces que las respuestas están como muy mal vistas, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, no, es que yo quiero contar esta historia por puro ego, poca gente dice eso, cuando la gran realidad es eso. Es decir, toda la gente que creamos tenemos un ego tan grande que pensamos que las historias que se nos ocurren y las movidas que se nos pasan por la cabeza necesita el resto de gente escucharla. Pues igual no sé. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de realmente por qué estás haciendo esto, es cuando te es más fácil tomar ciertas decisiones. Es como, vale, yo por ejemplo en el tema de, pues no sé, cuando empecé por ejemplo a hacer diseño narrativo, que fue en la Málaga Jam del año pasado, yo básicamente fue porque descubrí que ahí era como muchísimo más fácil contar esas historias, ¿no?, a otra gente, porque es que yo no necesito ganar dinero de esto, no necesito de ninguna forma hacerme, no sé, válida con esto, simplemente me gustaría que estas historias que a mí se me ocurren, esta visión del mundo que yo tengo, me gustaría que más gente accediese a ella para charrar, para irnos a tomarnos unas cervezas y hablar de esta movida. Entonces, eso a mí me facilitó mucho el darme cuenta que yo lo que quería era contar mi movida, para no ceñirme a un formato. Es decir, bueno, me vale el libro o la narración, que es lo que estaba haciendo hasta ahora, pero también me vale la pintura, si supiese pintar, o los videojuegos, o el podcast, o ir a una persona a secuestrarla y chillarle en la cara. Es decir, mientras que yo esté comunicándome de alguna forma, pero claro, eso claro, ahí me dice, vale, esto está como desvinculado de la economía, entonces bueno, pues no tengo tanta presión económica de tener que publicar con un publisher o con un tal para poder sacar rédito de esto de alguna forma. Entonces, creo que es importante, porque si por ejemplo tú lo publicas simplemente pues por esa validación externa o creas contenido por esa validación externa, pues a lo mejor te es más rentable, pues eso, ir a un psicólogo. O no sé, o ver qué validación externa necesitas. ¿Necesitas la de tus amigas o necesitas la de tus padres? Pues invitas a cenar a tus amigas y les enseñas todas tus movidas artísticas. Y a lo mejor te quedas a gustito. Pero creo que es importante, ¿no?, el
el saber cuál es el objetivo realmente de por qué estás creando. No sé si esto es... De nada. ¿Tenéis algún comentario, pregunta o algo más? Venga. Vale. ¿Ves? Es que Laura tenías que iniciar la rueda. Muy buena amenizadora. Mi pregunta va un poco... Hemos hablado como de la validación externa y hemos hablado de algo que a mí me parece como muy interesante, que es la creación de vínculos empáticos. Al final, como realmente esa unicidad vital, ese bagaje cultural realmente es algo válido que exponer. ¿Cómo invitarías a alguien que no se sienta válido o a alguien que no ve esa unicidad como algo bueno? ¿Qué harías tú o qué consejo le darías para que empezase a verse a sí mismo como un ente creativo? Bueno, yo he desterrado desde hace mucho tiempo el concepto bueno o malo. Me parece palabras bastante básicas. Pero, o sea, yo por ejemplo bueno o malo, sobre todo en creación artística, lo cambiaría por interesante o aburrido a lo mejor. Y es como, vale, lo que tú tienes o la movida que tú quieras como contar o lo que sea, es interesante, y interesante a lo mejor es como mucho más fácil calcularlo, ¿no? Porque es como lo has visto más veces ahí fuera, la forma en la que se ha retratado, ¿no? Es interesante, te ha generado como cierto interés o te ha parecido aburrido o es una cosa como que desconecta totalmente contigo, ¿no? Porque el aburrimiento es súper subjetivo, no implica que sea algo negativo, sino simplemente pues que no estéis como en el mismo feeling, ¿no? Entonces, una vez que a lo mejor buscas o cambias como las palabras para tener como unas palabras como más interesantes que puedan triguear, ¿no? Como esa oportunidad propia artística y creativa, creo que lo chulo es como empezar poco a poco como a rellenar esto que decía, ¿no? De cosas de tu universo, ¿no? Es como, vale, ¿qué cosas hay? Hay películas, hay libros, hay videojuegos, hay cuadros, hay tal, que te despierten en el sentido hacia esa cosa única que tú tienes. Hazte como una especie de biblioteca mental, de alguna forma, de todo esto, de referentes. Y aunque no sean referentes con los que tú estés de acuerdo o con los que vibres, es también interesante saber qué cosas no te gustan de algunas obras y por qué no, ¿no? Entonces, en base a como a esa especie de conversación que vas a empezar a tener como contigo mismo, ¿no? Sobre por qué esto te vibra más o te vibra menos, pues ahí entonces es cuando en algún momento puedes empezar como a crear. Y siempre como con cosas muy acotadas, con cosas muy pequeñas, muy, muy mínimas, pero muy constantes. No tiene por qué ser bueno, o sea, no tiene por qué ser una cosa que te vaya, de nuevo, ¿no? Como enlazándolo con la pregunta anterior, no tiene por qué ser algo que te vaya a hacer rico. Es que a lo mejor ni siquiera quieres ser rico, a lo mejor quieres simplemente estar a gustito con tu cosa rara. Entonces, pues empiezas a crear ahí, en base a eso. En mi caso, por ejemplo, que yo principalmente lo que hago es escribir, pues hay un ejercicio, por ejemplo, que me gusta mucho y es escribir un cuento en 10 minutos. Como me cojo como una palabra, que en ese caso sería pues como esa rareza, ¿no? Ese tema de interés, y te cronometras 10 minutos y escribes lo que sea. Tienes que estar terminado en 10 minutos. Entonces te genera como una especie de input de terminar algo. Ese móvil está vivísimo, se ha caído como varias veces por ahí. Sí, resistentes. Pues eso, y es como que generando como esta especie de microcosas que vayas escribiendo, llegará un punto en el que te des cuenta de que siempre vas como en la misma dirección. Y de nuevo, no tiene... O sea, tienes también un poco, creo que lo interesante es como establecerte como unos objetivos, a lo mejor a pequeños plazos, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando. A lo mejor tu primer objetivo es encontrar realmente el tema que te mola. ¿Vale? No tienen por qué ser pues ir y de repente convertirte en el nuevo Sanderson. Pues no, igual es un poco, no sé, too much. Igual en 3 meses, no lo sé. Pero bueno, el ir como con este poco a poco, ¿no? Y no... Sobre todo, esto es súper difícil lo que voy a decir, lo voy a decir así como si fuese fácil, pero no lo es. Hablarte bien, darte oportunidades de que no te guste algo que has hecho y no pasa nada.
que no tengas como ganas, o sea, puedes escribir o puedes seguir creando cosas sin ganas, porque, bueno, hay muchas veces que se va al gimnasio sin ganas. Es decir, yo pienso muchas veces, si yo voy a trabajar sin ganas, ¿no voy a hacer esta cosa que me gusta sin ganas? Por supuesto que sí, hombre. Es mi pequeña batalla contra el sistema laboral. Entonces, pues eso, pues poquito a poco ves como creando cosas que te hagan investigar un poco más en torno a ese tema incómodo. De nada. ¿Algún comentario más? Aporte. Spam. Bueno, pues mi pregunta, si se puede profundizar un poco más, es un poco relacionado con los otros, que es cómo empezar, pero por dos vías. Uno es cómo perder el miedo a los prejuicios, digamos. Eso de que por prejuicios no empiezas nunca. Y por otro lado, pues porque también, por lo que recomiendan, siempre recomiendan justamente la parte... o sea, y bueno, yo hablo del tema de videojuegos, ¿no? Pues recomiendan siempre primero la parte, digamos, aburrida, que es la parte esta de administrativa, ¿no? O sea, aparte de esta de que dicen formularios, que des explicaciones de por qué tienes que convencer a los demás, que es una vez más como prejuicio, en mi opinión. Y, por ejemplo, también otra cosa que también me han comentado es que dicen, es que primero piensa en mecánicas o cosas por el estilo y luego ya pensarás en la historia, pero si yo tengo referentes de historia, o sea, que si veo una historia que me guste y me gustaría representarlo como en formato videojuego, no tendría que ser lo contrario, porque quiero decir, no es un buscaminas que no tiene historia, sino que tiene su narrativa. Entonces, entre eso, entre que también tienes que convencer a la gente, esto, bueno, pues digamos, consejos así en general para empezar y a ver cómo... Vale, pues gracias por la pregunta. Es extremadamente amplia, así que vamos a estar 1 hora y media más aquí. No. A ver, creo que dentro de los prejuicios siempre tienes que tener claro, pues eso, de nuevo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si quieres contar una historia, bueno, pues piensa un poco de qué manera, ¿no?, esa historia se quiere contar. Bueno, por otro lado, el buscaminas también tiene narrativa. Si no, no estarías buscando minas. Es decir, todo tiene narrativas. Claro. La cosa es que cuando empiezas, por ejemplo, a trabajar en videojuegos, siempre tienes también un poco que saber cuál es tu fuerte, ¿no? Si es contar historias, pues bueno, pues obviamente a lo mejor vas a estar más trabajando en cosas más narrativas, ¿no? Siempre hay como muchos roles, por lo general, dentro de una creación de un videojuego. Pero yo lo que te recomiendo, no sé, a lo mejor te estoy diciendo como cosas que ya haces, pero que te empapes bien, ¿no? Que te informes, pues sobre todo como de los juegos como más alternativos, ¿no? Más independientes, para ver también un poco a una pequeña escala de qué manera se trabaja y de qué manera hacen las cosas. Aquí en Barcelona, no sé si estás metido como en grupos de creadores de videojuegos o conoces algo. Es que parece que no, porque pues lo mismo, porque la única gente que conozco es gente que digamos, es la última prioridad, ¿no? El tema que es los prejuicios de que los videojuegos, digamos, que tienen prioridad última, que hay cosas más importantes que hacen en la vida, y entonces, claro, ya no empieza nunca, ¿no? Entonces... Ya, bueno, no sé, es decir, la verdad es que en mi vida los videojuegos tienen bastante importancia. Sí, pero bueno, a la sociedad en general que le den por culo, ¿no? O sea, me refiero. Yo qué sé, la sociedad es una cosa muy amplia. Y bueno, al final tú te terminas, ¿no?, con esto que decíamos, ¿no?, como estas rarezas que tenemos cada uno. Si tu interés son los videojuegos, pues siempre al final te terminas un poco como desviando más hacia pues un mundo más de videojuegos o de este tipo, ¿no?, como de intereses más alternativos. Pues obviamente pues tenemos que trabajar para poder pagarnos un alquiler, una comida, ¿no?, porque estas cosas pues no se consiguen solas.
Pero bueno, es decir, yo por ejemplo sigo jugando muchísimo a videojuegos porque me parece una forma muy interesante de genuinamente invertir mi tiempo libre. Y luego, por otro lado, teniendo la suerte de trabajar dentro de la industria del videojuego, pues también me permite, ¿no?, analizar cómo hacen otras cosas o cómo han hecho como esta narrativa o esta estructura, o aprender, ¿no?, llenar un poco como mi caja de mi biblioteca de referencias. Claro, o sea, ahí es como en el momento en el que te quieras empezar a dedicar a desarrollar videojuegos, de nuevo a lo mejor te puedes plantear si lo quieres hacer desde una forma más hobby o desde una forma pues más más intensa, ¿no? De pues a lo mejor hacer algunos estudios, o de empezar a relacionarte con gente que hace videojuegos para saber qué cosas tienes que aprender, para ocupar algún tipo de rol, ¿no?, dentro de la industria. Pero bueno, es decir, los videojuegos son como cualquier otro hobby, yo creo, ¿no? Como el cine, por ejemplo, la literatura. Nadie no sé cuánta gente a lo mejor dice déjate de leer libros, ¿no?, que hay cosas como más interesantes que hacer. Pues obviamente depende de las necesidades de cada uno. Pero bueno, siempre hay prejuicios de muchísimas cosas y creo que el valor más importante o el paso más importante es como un poco creer tú, ¿no?, en eso que quieres hacer y a lo mejor establecer como unas vías para poder llegar a ese punto. A lo mejor podría ser interesante plantearte eso si lo quieres hacer desde un punto de vista como más hobby, más experimental, o desde un punto de vista como más formado, más formal y además aquí en Barcelona yo creo que sí que, o sea, dentro de otros sitios, al menos en España, es uno de los mejores para poder a lo mejor meterte dentro de una industria. Y pues te recomiendan que, ya que lo vas a hacer, hazlo de manera corporativa, pero si lo quieres hacerlo como hobby, quiero decir, te digo porque claro, echa mucho en cara de o no lo haces, o si hazlo para tener beneficios, ¿no? Como la compañera. Y claro, queda mucho. Hoy también lo mismo, ¿no? Que dice, es un videojuego, pues primero, como es interactivo, céntrate en que sea interactivo, pero si yo tengo una historia y quiero pensar que no es estático, que según la historia tiene una interacción u otra. Claro. No la inversa. Claro. No, lo digo porque, claro, todo es como muy... Esta discusión no llegamos a ningún lado, ¿no? O sea, lo digo porque no empiezo nunca, pero porque no me puedo quitarme de la cabeza que... Ya, porque tú eres el primero que te para, ¿no? Sí, bueno, o sea, el primero que me para, pero también es un poco como... Aquí hay un concepto, ¿no? Que todos tenemos que estamos de acuerdo en estos patrones. Y yo digo, pero entonces... Bueno, pero... No. Claro, eso es un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Del video, o sea, del arte y del elitismo, ¿no? Que hay, o sea, siempre hay como una tendencia a pensar que hay una única forma de leer una cosa o una única forma de valorar una cosa, y en el fondo no. En el fondo, si tú tienes capacidad de saber si algo te gusta o no te gusta y por qué, también estás valorando esa cosa. Entonces, bueno, o sea, creo que los tiene que ser así o tiene que siempre suelen ser más problemáticos que beneficiosos a la hora de hacer cualquier cosa, la verdad. Entonces, creo que en un momento en el que no, a lo mejor tienes que encontrar qué vía es la que te es útil para ti a la hora de empezar a hacer videojuegos o de relacionarte con esta industria, creo que el primer paso es como permitirte un poco explorarla, ¿no? Y ver desde qué aspectos la quieres explorar. El de la narrativa es súper válido igual que cualquier otro. Hay muchísimos juegos narrativos muy chulos. Y en base a eso creo que irás encontrando como a lo mejor un camino que te llame muchísimo más la atención, y seguro que podrás encontrar gente que te pueda decir pues hacia dónde, pues si necesitas pues a lo mejor unos estudios o aprender de ciertas herramientas, ¿no? O de qué manera un poco pertenecer o hacer como tus cosas creativas dentro de la industria. Bueno, aquí está lo de Barcelona Game Creators, por ejemplo, que se reúnen todos los meses, que está bastante guay. La semana que viene, el día... Sí. Es aquí, en Cochet. Sí, pues mira, el 7 de la semana que viene se reúnen... ¿A qué hora? Es como a partir de las 7, 8. Es un evento, lo tienes en Meetup, en la página web. Barcelona Game Creators se llama. Pero es un vistazo, entonces, sí. Se reúnen, es una hora, hacen presentaciones normalmente de 15 minutos, 4 equipos,
o 4 proyectos y luego tienen un pequeño networking. Aquí en Zaragoza. Entonces es interesante a nivel de conocer gente, ver lo que hacen, abrir también un poco como tu marco, ¿no? de interacción con los videojuegos. Y aunque sea simplemente para ir a escuchar, no hace falta como interactuar hasta el punto en el que te apetezca interactuar, pero me parece como muy interesante para al menos pues vincularte con gente que consume los videojuegos de otra forma. Claro, porque me refiero, si el único referente es negativo, pues pocas cosas se puede hacer, ¿no? O sea, en el sentido de decir, yo tengo gente de mi entorno que luego lo comento y cosas más importantes. Pues entonces, claro, aquí no hay ningún referente para... Claro, pues necesitas ampliar tu círculo a gente que también piense que los videojuegos son importantes. Pues nada, muchas gracias por compartir tu experiencia. No sé si hay alguna cosa más o cerramos. Pues ya estaría. Pues muchísimas gracias, la verdad, a todos y a todas por venir.